Seguindo un poquinho esta pequena introducción, pois que é un vino infravalorado. Infravalorado porque habitualmente está asociado ás celebracións, ás festas, o Nadal, sobre todo, os cumpleanos, os festejos por algún éxito, e apegado á estacionalidade esta que vos decía do Nadal, cando é un vino super interesante, sobre todo durante a época estival, é un tipo de vino tamén fantástico para utilizar como armonía, como aperitivos, como flanques, ou incluso se falamos de vinos con unha elaboración un poquinho máis delicada e con un maior tempo de crianza para diversas preparacións de platos. Aquí vos comento, vos expoño un pouco de diferentes tipos de vinos espumosos que existen ou que a normativa ampara. Temos os vinos espumosos gasificados, que como decía son prácticamente inexistentes. Temos os vinos de agulla, que poden ser con gas natural ou con gas engadido. Temos os vinos de agulla gasificados, que ten unha parte natural e unha parte de engadido. Non vou entrar aí na normativa porque o que tendes aquí o podedes ver na página do Ministerio e por apurar un poquinho este ratino que temos. Bueno, que aquela dúbida a comentades, pero vamos a continuar. Como, bueno, perdón, non sei se ti teño os tres tipos que tiñamos nesta página, o vino espumoso gasificado, o da agulla e o da agulla gasificado, e os vinos espumosos de calidade producidos en rexións determinadas que temos aquí, ¿no? Que como ven, ese é o produto que se obtén mediante a primeira e segunda fermentación alcohólica de uvas frescas, de mosto de uva ou dun vino xa terminado. Cuando España entra en la Unión Europea, en el año 1987, la Unión Europea le dice a España que una denominación de origen no puede abarcar un territorio completo, sino que tiene que abarcar una zona concreta de un territorio, con la cual no sirve todo el mapa de Galicia, y entonces obliga a situarla o a ubicarla en un territorio más concreto. Y en segundo lugar, lo que dice es que una denominación de origen no puede tener el nombre de una variedad de uva, la variedad Cervanillo era una variedad de uva. Y una denominación no podía llevar el nombre de una variedad porque las variedades de uva, igual que las variedades de cualquier otro producto agroalimentario, son universales. Albariño es una de las 100 marcas más renombradas que hay en España. En el capítulo de vinos estamos entre las 10 marcas más importantes en cuanto a vinos, más reconocidas. Evidentemente, delante de nosotros están marcas como Freixenet, Codorníu, Rioja, etcétera, etcétera. Pero bueno, que están en el puesto número 10 tampoco no es una mala situación, ¿no? En el caso de Irlanda, pues también tenemos un plan desarrollado en Irlanda, donde contamos con el apoyo también de la embajada. De hecho, pues estamos preparando una actividad para el mes que viene, aprovechando que va a estar el Juan Sebastián Elcano, el barco escuela, el buque escuela de la Marina, pues va a estar en Dublín, en el puerto de Dublín. Queremos hacer catas también e invitar a gente de un poco, pues aprovechando pues, para darle a conocer nuestros vinos, ¿no? Decir que todavía en Irlanda nuestro consumo todavía es bajo, 2 litros por cada 100 habitantes al año. Creemos que todavía tenemos muchísimas posibilidades de crecer. De idea, pero que no nos sabemos pasar. Bueno, nuestro compañero se pasó y el demás. ¿Vamos probando primero? Sí, sacamos un poco. Bueno, Ribeiro, sabéis más o menos dónde está, ¿no? Provincia de Ourense. Vale, estamos por aquí. Esto realmente es una montaña que, vale, que desde la costa sube, o sea, sería la zona creciente, luego llegaríamos a la zona de Ribeiro, sería una V, después volvería a subir esto por aquí, la zona de Valdeorras y luego bien. Vale, entonces estamos justo, es un poco un capricho geológico, estamos suficientemente cerca de la costa para tener mucha frescura, La gente dice acidez, no, la acidez es casi una característica de falta de madurez, ¿no? Tenemos frescura y pH bajo, que es lo que alarga la potencial de crianza, lo que da posibilidad de vida a los vinos, ¿vale? Y estamos suficientemente bajos para tener mucha madurez, ¿no? Es un poquito el secreto de Ribeiro. Es la gran DO histórica o peninsular, ¿vale? Es la que dio de origen de ahí a muchas más DOs, como puede ser la zona de Oporto, otra de vinos del Douro. Creación de como DO como tal, desde la segunda de España, desde Rioja o Jerez, no me acuerdo muy bien. ¿Vale? Y desde el año 32 está figura como DO. Evidentemente es la más antigua de Galicia. ¿Vale? Y es un poquito donde estamos. Estamos fuera del área, hasta el área, el plano del área. Se llama que el área porque está encima del área, es el río este. Miño, un poco el nexo de unión vitícola de Galicia. Y luego la zona de Arnoia, que es un pequeño afluente. Y
y que engancha luego con el viño y a la vez con el área, ¿vale? Es muy fácil reconocer más o menos. Zona norte, la zona más histórica, la zona más escarpada, la zona más entendiente, es la zona más fría y a la vez más cálida en verano. Es una zona mucho más baja de altitud, mucho más fértil, sobre todo muy característico por los microviticultores y las microparcelas. Y luego tiene la zona de Castelo de Miño, la zona de Pogo de Miño, de Consciente y todo eso, que sería un poco la zona de Vega Bodegas. Vale, sería un poquito así. Zonas de granito, zonas de cerro sedimentario y luego de zona de vale. Portugal, cada uno en su cabeza, de norte a sur, y entonces a partir de ahí voy a intentar, centrándonos, ¿no? Centrando un poquito a la imagen de Portugal, las distintas zonas y la altura a la que están situadas, y luego empezamos a comentar un poco variedades de cada zona, conceptos de elaboración, etc., ¿no? La zona norte, ligada al río Miño, es la región demarcada de los viños verdes, que es la más conocida, aunque, digamos, como digo, la región Miño es mucho más extensa. Es decir, tiene varias subzonas, que es la de vinos verdes, que es la zona norte, ¿cómo se llama? La de Río Limio, la de Ponte de Lima, y luego la zona sur, que está más orientada a vinos tintos. A la altura del Douro, un poquito más arriba, y lindando, digamos, con Salamanca, está la zona de Trás-os-Montes, que es muy poco conocida aquí en España, porque, digamos, sus vinos no tienen una trayectoria de introducción en España. Hay que pensar que el mercado español, en relación a los vinos portugueses, es muy limitado. El conocimiento está muy restringido. Vinos de Oporto, por supuesto, y luego, bueno, cosas concretas del Douro, tradicionalmente del Dao hace años, y más recientemente del Alentejo, la zona sur de Portugal. Quizá Galicia es la zona en la que hay, digamos, más penetración, más interacción con los vinos portugueses, y diríamos, dentro de que también es un conocimiento limitado, que existe más conocimiento que en el resto de España. No hay una generalización posible, ¿no? Es decir, los vinos, por ejemplo, aquí hablábamos, o se habla hace muchos años, vinos tipo Parker, cuando Parker era el gran gurú hace 10 años, 15 años, vinos con concentración, mucha carga frutal, maderas nuevas que daban ciertos matices especiados. Es decir, a diferencia de vinos más clásicos que no tenían tanta carga de fruta, pensemos en un Rioja más tradicional, en los primeros Ribera del Duero. Es decir, entonces estaban los vinos mediterráneos que, pues esto, el crítico Parker a principios de los 2000 los empezó a sobrevalorar, vinos con extracción, mucha concentración y tal. Por ejemplo, los vinos del Alentejo, originalmente, en la actualidad siguen teniendo un punto de conexión con ese tipo de vinos. Y son los vinos más resultones a nivel comercial. Si uno quiere tener garantías de que voy a ofrecerle un vino portugués a un cliente que no tiene experiencia, le va a gustar. Lo más fácil, un vino del Alentejo. Gracias a Marcelo, moitas gracias ao centro, ao profesorado que tuvo esta iniciativa, que nos parece a nos moi interesante, porque, bueno, achegamento ao mundo do viño non somos unha iniciativa que, ademais de dedicarnos á comercialización de viño, que, digamos, é o negocio, vai moi parello o modelo de negocio á divulgación, non, da cultura do viño. Eso para nós é moi importante a valorar isto, non? Estamos falando dun produto agrario que nace na viticultura, que nace en viñas, que nace en terrenos, que traballan agricultores, que por facer viños se chaman viticultores, un produto de calidade que despois se traslada, en fin, as tendas, os restaurantes, etc., que acompaña comidas, que se toma solo, que dá moito xogo distinto, non? A nosa iniciativa, en concreto, é unha iniciativa que está especializada en viños galegos. E hoxe vimos a esta mostra que organiza o vosso centro, especialmente coa intención de poñer o foco sobre os nosos tintos. Somos un país maioritariamente productor de blancos, pero non quere decir que ese sexa un gusto social maioritario, non quere decir que históricamente sempre fose así, non quere decir que non teñamos cualidades para elaborar viños tintos, e non quere decir que hoxe en día non haxa viños tintos de calidade, non? Por tanto, Tintos de aquí é o nombre que lle puxemos a isto, para que? Para chegarnos unha selección de viños tintos exclusivamente, 6 viños tintos de gama alta das distintas bodegas, viños de moita calidade que se están facendo e con certas peculiaridades que vos iremos explicando en cada un deles, non?
Bueno, como os decía, os viños tintos aquí son de produción histórica. O Ribeiro, por exemplo, na Idade Media producía maioritariamente viños tintos sobre blancos, e son tamén unha realidade presente moi desconocida aínda, non? Estánse facendo viños de moitísima calidade en todas as denominacións de orixe. Temos unha especialización no mercado en viños blancos, por un cultivo de albariño, fundamentalmente, todo o que representa o albariño no mercado internacional. Temos esa especialización no mercado, pero temos capacidade para facer outro tipo de viños, e o gusto social, hoxe en día, en gran medida, sigue tamén sendo favorable aos tintos, como era hai anos. ¿Por qué os sabías todo esto? Porque vamos a probar tres vinos, un blanco y dos tintos. Y aunque yo soy de los que digo que el vino al final es me gusta o no me gusta, que es importante, puede dar lugar que el vino, por esto, pues oye, pues a lo mejor como que os quede la imagen de, bueno, pues como que no me gustó, ¿no? No os quedéis solamente con el matiz que del vino que vamos a probar, sino que le deáis en este caso un poquito más de versatilidad. Los que habéis pasado seguramente por allí por la zona de Monterrey, por el stand, habéis visto que hay 4 o 5 blancos y cada uno mantiene diferentes matices. En tintos, luego os comentaré. Comentaros que tenemos ahora mismo 23 bodegas, 370, 400 viticultores, y luego en tintos también os comentaré una cosa, yo creo que curiosa. Lo primero que vamos a ver en un vino es el color, ¿vale? Mucha gente os dirá que buscando el reflejo de la luz y fondo blanco, el brillo, ¿vale? Que bien podéis poner un papel o demás, que el brillo que os da, no sé si podéis ver en mi copa, por ejemplo, si cogiera ahora una servilleta, si busco, ¿veis ese brillo que hay en la... Vamos a probar un godello con una pequeña proporción de albariño y una pequeñísima proporción fermentada en barricas de aroma. Si el vino es bueno, y dado que hemos tenido una crianza sobre Elías, será capaz de envejecer con dignidad. Es decir, debe conservar este mismo color durante 3 o 4 años. Vale, y a partir de ahí ir virando muy lentamente. Si aparecen tonos óperos rápidamente, es que hay una evolución muy rápida, hay un poco de canal, se ha oxidado y el vino pues va por la pendiente de la defunción a toda pastilla. Dado que hacemos vinos buenos y de un precio elevado, aspiramos a que este vino os lo probéis con otros matices, pero perfectamente joven dentro de 5 años. Bueno, hoy no he traído un 2008 para hacerlo a juego, pero bueno, se podría hacer, lo podéis hacer cuando nos visitéis en la bodega. Sin embargo, parece... Sí, me gusta... Yo sería más tolerante con una acidez aún bastante más elevada. ¿Vale? Pero, como los vinos también hay que vendimiar las uvas y ofrecerlos al mercado dentro de un equilibrio razonable, pues no se puede uno guiar solo por su preferencia personal, sino por lo que es posible. Voy a haceros una preguntilla. ¿De dónde sois mayoritariamente? ¿Los que habéis dicho que os parece muy ácido? Sabe un pouco a calidade. Hai unha mellora neso, hai unha mellora na viticultura, hai unha mellora nos medios tecnolóxicos, hai profesionais, hoxe calquera que queira vender viño, que teña unha bodega pequena, un colleiteiro, pide os servicios dun profesional, dun enólogo, para que lle bote unha man, asesórase, non? Isto está pasando e por eso hai nos últimos anos un salto moi importante na calidade dos nosos viños. Hai cada vez máis recoñecemento dentro e fora, non, dos nosos viños, e sobre todo hai un cambio de tendencias, non só aquí, sino en fora. Hai un cambio de tendencias internacionais nos gustos do viño, donde nós temos moito que pintar porque temos condicións idóneas, non? Gusta a frescura, gusta a atlanticidade, gusta a acidez, lóxicamente ben integrada, pero gusta eso. Están empezando a deixar de gustar os viños pesados, os viños con moito alcohol, os viños con moita crianza, con moita madeira, moi cargados, que tomas unha copa e xa dis, xa está, non, xa me chegou, e beber viños que se poda facer, o que se fixo sempre que se produciu o viño, que dúas persoas se senten nunha mesa e beban, sin problema, unha botella entre dous, que tampouco é ningún disparate, non, unha comida, e que sexas capaz de acabala, que o problema moitas veces é eso, non? Se ser capaz de acabala sin problemas. Que é o que está de moda? Cales son as tendencias actuais?